Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. و به هیچ وجه تعرض احدی را هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمی‌شیم. Bueno, ¿hay o no un cese al fuego? Lo anunciaba el presidente de los Estados Unidos. No hay un pronunciamiento, digamos, oficial de todas las partes involucradas. Lo que sí hay son misiles, son bombas lanzadas en una dirección y en otra, y la escalada continúa, particularmente luego de los hechos sucedidos el pasado fin de semana. Estos bombazos, estos dardos que lanza el ejército más poderoso del mundo, el ejército de los Estados Unidos. Sergio Sarmiento. Manuel, Sergio, gracias por la invitación. Muy buenas noches, gracias como siempre. Carlos Elizondo. Buenas noches, Carlos, qué Manuel. gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo. Qué gusto estar Qué acá, gusto, Sergio. ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás, Carlos? buenas noches. Compartirme. Pues es una guerra de bombas, misiles y una guerra también de narrativas, de redes. Así ¿Cómo son lo las ves? guerras. Acuérdate que cuando más se miente es precisamente cuando vas a la guerra. Eso es inevitable, lo decía el propio Bismarck. Parece que hubo algún tipo de acuerdo, y digo parece que hubo algún tipo de acuerdo porque por lo pronto Donald Trump lo dijo. Irán primero dijo que, bueno, podría haber un acuerdo. Después ya el ministro de Relaciones Exteriores dijo que había un acuerdo, pero que lo había violado Israel. Israel no ha dicho nada. Benjamin Netanyahu, el primer ministro, no ha dicho nada. Pero lo que sí ha señalado es que se violó, en todo caso, este cese al fuego porque hubo bombardeos posteriores a las 4 de la mañana, hora de Israel, que era cuando tenía que haber entrado en vigor este cese al fuego, este acuerdo, lo cual significa que sí hay un acuerdo, pero que nadie sabe realmente si se va a respetar. Esta es una guerra muy rara por muchas razones. Vemos que la mentira es parte de la guerra, me parece que es así. Vemos que Trump estuvo diciendo, pues en 2 semanas tomaré la decisión, cuando claramente ya estaba preparando el ataque contra Irán. Es un ataque ilegal bajo el derecho internacional, es un ataque ilegal bajo el derecho de los Estados Unidos, pero igual lo hizo Donald Trump. Y hubo una venganza, hubo un ataque, un contraataque por parte de Irán contra bases militares en Qatar y en Irak, pero curiosamente Irán le avisó a Estados Unidos. ¿O eso para dice Donald Trump? De hecho, es toda la información hasta este momento, eso es lo que parece indicar. Que avisaron antes de bombardear. Pues está muy Lo raro, cual sí. quiere decir que no podían con su público local, con el público iraní, no podían no responder, dejar el ataque sin respuesta, pero que tampoco querían llegar a una guerra abierta con Estados Unidos, que Irán sabe que sería el fin del régimen islámico. Ricardo, ¿cómo lo ves? Realmente estamos haciendo análisis en un momento donde todavía el polvo de esta guerra está andando. Pero bueno, lo que sabemos es que, aunque hay otras naciones involucradas, es una guerra a 3, y por lo pronto 2 de las partes parece que están llegando a un acuerdo, concretamente Estados Unidos con Irán. En efecto, sí hubo un ataque, habían advertido en Irán, proporcional, y pues en realidad con el mismo número de bombas, pero pues en realidad es un ataque a una base donde te aviso, Manuel, quítate de ahí porque ya ahí no queda nadie en la base. Y ya no queda nadie en la base. ¿No? Y luego inmediatamente viene este reconocimiento de Donald Trump del acuerdo de cese al fuego, pero la frase creo tan importante como la de Trump es la de Vance, que en una entrevista con una televisora dice, ahora sí estamos en el punto de reinicio, en el botón, hemos apretado el botón de reinicio de relaciones en Medio Oriente. Ahora, que Israel esté de acuerdo con lo que se está definiendo, eso es lo que no tenemos todavía respuesta. Es decir, no sabemos si Israel ya tiene los términos del acuerdo, porque desde el punto de vista israelí, hay que decirlo, el botón de reinicio
no sería el tema del uranio enriquecido, sería el cambio de régimen en Irán. Es que ese es el punto de fondo, yo creo. Por un lado, en Estados Unidos hay un conflicto entre las bases o los aliados de Trump. Los republicanos tradicionales querrían el cambio de régimen, vienen de la fantasía iraquí y afgana, que fue un desastre. Las bases de Trump no quieren eso. Y por eso Vance y el propio Trump no le han llamado estrictamente una guerra. No es una guerra contra Irán, es una guerra contra las instalaciones nucleares en Irán, que no es un matiz menor. Mientras para Netanyahu se volvió el objetivo el cambio de régimen. Y yo creo que por eso estamos en esta cosa tan extraña, donde es muy difícil saber, pues, hasta dónde acordaron algo. Sí, porque de hecho Netanyahu en su narrativa sigue hablando del régimen más peligroso del mundo. Y lo que quiere es que caiga. Ajá. Sienten, él ha ido jugando, tentando los límites, y de repente se dio cuenta, y es cuando Trump entró, que tenía una superioridad militar que nunca se hubieran imaginado. Por el cielo de Irán cruza lo que ellos quieran. No bombardean más porque no han querido, no por falta de espacio. Necesitaban Estados Unidos para derruir ese fuerte, ese búnker donde está el procesamiento de material de uranio enriquecido, pero como decían, tampoco sabemos si tuvieron éxito, tampoco sabemos dónde quedó ese uranio que ahí se estaba procesando. Entonces, ni siquiera ese objetivo está claramente cumplido. Pero yo creo que a Trump le urge poder decir que es la guerra más corta, que él supo negociar, duró 13 días, resolvió el problema, pero el que lleva las riendas de esto es Netanyahu. Trump no quería que Netanyahu, que Israel atacara a Irán. Se sumó cuando vio que se veía facilito, pero esto nunca es facilito. Pues no, y estamos, parece, lejos del fin, ¿no? En este río revuelto del que habla. Vale la pena señalar que, o sea, sí se bombardearon las principales instalaciones, incluida la de Fordo, que es donde supuestamente estaba el uranio enriquecido. A propósito, es un uranio enriquecido en 60%. No está completamente con grado para hacer armas nucleares, pero la Organización Internacional Atómica de Energía Atómica el 12 de junio señaló que Irán estaba en desacato del Tratado de No Proliferación nuclear y 15 días. Y la respuesta de Irán a esta decisión de la Organización Atómica Internacional fue anunciar que estaban fortaleciendo los procesos de refinación, de los procesos de enriquecimiento de uranio. Ahora bien, lo que me dicen los especialistas es que si realmente hubieran despedazado el uranio, destruido su cobertura, hubiera habido una emisión de radiación. No la hubo. Bueno, Irán dice que les dieron tiempo de evacuar y que ya no había uranio ahí. También vigente. Pero también lo dicen las propias gentes de inteligencia de Estados Unidos, que dicen que el principal problema de filtración de datos de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional era el presidente Trump, que llevaba varios días diciendo, pues voy a atacar las instalaciones nucleares o voy a pensar si ataco las instalaciones nucleares de Irán. Ahora, si no hay nada más riesgoso, lo dice también la organización, ¿no?, que bombardear uranio enriquecido, porque esos polvos, ¿no?, radiactivos, además hay ciudades a 34 kilómetros, Teherán hasta 140. Entonces, lo que queda claro es que destruyeron la instalación donde se enriquecía el uranio. Que volver a construir una instalación de ese tipo es complicado. Fácil, sí. Ahora, yo quiero regresar al argumento que planteaba Carlos. Es decir, el resto de los países, ¿no? Estamos diciendo que es una guerra 3, pero el resto de los países también son una explicación de lo que podría pasar. Porque en otros momentos Rusia habría respaldado a Irán. Siria habría respaldado a Irán. Y lo que tenemos ahora es Siria con un gobierno distinto, afín y empático con Estados Unidos a partir de la revuelta y la caída de Assad. Por el otro lado, un Putin que no entró... Digamos, trae sus propias broncas, ¿no? Que tiene sus propios problemas. Y Arabia Saudita, que en efecto, pues es un problema muy serio, esa frontera que tiene con Irán. Ahora, dentro de Irán, este país con 100 millones de habitantes, pues en efecto, es cierto, están los regímenes más autoritarios. Vale la pena leer las memorias de Nagrez Mohammadi, que fue el premio Nobel de 21, nada más para
tratar de entender lo que esa nación, que en un momento fue laica con el Shah de Irán, que tuvo procedimientos, yo no diría democráticos, pero sí muy distintos a los que tienen hoy y este fundamentalismo religioso, se convirtió en esta nación opresiva, carente de toda libertad, y donde el cálculo de Netanyahu y de Estados Unidos podría ser pues que ocurra algo similar a lo de Siria, es decir, que una revuelta interna acabe de debilitar el régimen. Pero ahí el ejemplo es complicado, porque ¿cuánto tiempo le tomó a la revuelta interna deshacerse de Assad? Años de guerra civil. Porque estos regímenes autoritarios acaban controlándolo todo. No hay oposición, no hay mecanismos de organización fáciles. No, la oposición está afuera, ¿no? La oposición está afuera. O está encarcelada. O está muerta. Y siempre corres el riesgo cuando tratas de hacer un cambio de régimen, que te ocurra lo que pasó en Afganistán o En lo que Libia. pasó en Irak. O en Libia, quitas al hombre fuerte, quitas al régimen autoritario y después viene un colapso. Y toma años en reconstruir, no te garantiza nadie qué viene después. Porque en la reconstrucción de Siria, en la guerra civil siria, en la reconstrucción de Irak, pues apareció Daesh, apareció una violencia islámica aún más fuerte. Entonces yo creo que eso es lo que a un presidente Trump, que en campaña dijo: yo no vuelvo a tener una guerra inútil, no vuelvo a mandar a mi gente a un lugar donde no es nuestro problema, pues por eso quiere salirse rapidito. Pero lo malo de las guerras, como alguna vez dijo Powell, quien fuera secretario de Defensa con Bush hijo, que el problema es que cuando entras a una guerra, cuando lo rompas, pero no cómo termina. hay que pagar lo que rompes. Pues sí, ahora, estamos, digamos, hablando de una guerra en términos más o menos tradicionales, en donde países chocan con países, así sean tres. Pero parece que Irán recarga buena parte de su potencia en financiar a organizaciones terroristas. Así lo ha hecho. Y eso marca una distancia. Hezbollah, el grupo terrorista Hamas. Así lo ha hecho, no hay ninguna duda que Irán lo ha venido haciendo. No sé si vaya a poder seguirlo haciendo. Realmente los golpes contra Irán han sido verdaderamente devastadores. Tampoco sé si es tan fácil para Netanyahu desde Israel o para Trump desde Estados Unidos lograr un cambio de régimen sin mandar tropas. Ese es el otro gran reto. Ninguna guerra se ha ganado. Que venga de abajo, pues puede ser, porque no es imposible, porque también hemos visto ¿Cuánto apoyo tiene el régimen? El régimen tiene apoyo por un lado, porque a ningún país le gusta que lo bombardeen y le anden dictando desde afuera, pero también vimos que Israel tiene una serie de información que solo venía de disidentes, de gente que estaba en contra del gobierno. Pero yendo a lo que decías tú, a tu pregunta, la ventaja estratégica que ahora tiene Israel es que desarmó a las dos más poderosas organizaciones terroristas que dificultaban hacer este tipo de acciones, que son Hamas y Hezbollah. En el pasado, una acción como esta hubiera implicado el riesgo que desde el Líbano le cayeran una serie de misiles. O sea, para Israel sí la mejor defensa ha sido el ataque, porque se la pasan atacando. Yo quiero regresar a la frase que utilizaba al principio de Vance. Es decir, tiene muchas interpretaciones. Este día se apretó el botón de reinicio. ¿Puede haber un reinicio en Medio Oriente con Khomeini sentado en la silla con Khamenei sentado en la silla principal del poder? Y la respuesta es no. Cabe que no haya oposición, pero este tipo de movimientos en efecto puede alcanzar como globo sonda a decir dónde están las fuerzas de resistencia, que insisto, sí las ha habido, sí están ubicadas en otros lados, y donde Arabia Saudita podría jugar un papel clave, porque buena parte no es que estén solamente en Europa o en otra región, están en los países aliados. Pero hay otra, que es que se pueden deshacer del ayatollah. Tiene 85, 86 años, está muy enfermo, y el propio Consejo Revolucionario puede decidir que para ese reinicio necesitan otra cara. Algo más pactado, dirías. Más allá de una revuelta desde adentro, interna. no desde afuera. O sea, no sería un cambio de régimen, sería una sucesión, digamos.
Yo creo que el régimen tiene más apoyo de lo que muchas veces vemos de fuera. Sí hay grupos disidentes. Es un régimen democrático, tienen elecciones, son elecciones de verdad. Sí, hay un parlamento, ¿no? Así que decidió el cierre del estrecho de Hormuz. Pero no han cerrado. Que no le hicieron caso. Cerrar el estrecho de Hormuz es declararle la guerra a Arabia Saudita, a todos los vecinos, y a todos los países árabes. Y es ellos mismos no poder exportar su petróleo. Así Entonces es. también Bueno, ellos tienen una parte donde exportar fuera del estrecho de Hormuz, pero la verdad es que la mayor parte de sus exportaciones se terminan. Es una guerra contra Irak nuevamente y pues la verdad es que no creo que vayan a cerrar el estrecho de Hormuz. Cuando lo trataron de hacer en los 90 fue a través de minas. No es que mandaran a sus buques a tratar de bloquear el estrecho de Hormuz, sino lo que hicieron fue colocar minas. No creo que eso sea lo que vayan a hacer. Finalmente, la decisión que seguramente van a tomar es tratar de sobrevivir como régimen y claramente mensajes como decirle a los Estados Unidos, oye, te aviso porque voy a mandar el mismo número de misiles que me mandaste, tengo que tener una venganza, te los voy a mandar para que estés atento. Es que los tres gobiernos tienen que salvar cara. Pues sí. Ahora, tú decías una guerra convencional, tradicional. Es que yo estoy muy impresionado. De entrada no podría Irán responder con las mismas bombas y los mismos aviones porque no los tiene. ¿No? O sea, uno mira la capacidad para volar sobre el territorio, bombardear y retirarse. Tiene un nivel tecnológico que incluso es la primera vez en que hay una invasión del territorio sin tropas sobre el territorio, ¿no? Donde la precisión de los misiles es extraordinaria. Pero queda muy mal parado Irán ahí, muy debilitado. Porque no tiene esa capacidad. Ya no tiene defensa aérea. Nadie tiene esa capacidad. Bueno, ni siquiera nadie, pero acá vendían, una cosa diferente. Creían que la tenían. ¿Se acuerdan cuando tuvieron ese intercambio de misiles poco después de la horrible matanza de octubre 7, que entró la aviación israelí, la Fuerza Aérea Israelí, y destruyó? Una embajada. Sí, destruyó buena parte de las defensas antiaéreas. Sí. Midieron que esos tenían el hardware, tenían ahí los misiles, pero no eran útiles para desarmarlos a ellos. O sea, creo que aquí hay una superioridad tecnológica, un cambio tecnológico brutal, porque también vimos drones que salían de Irán, no sabemos de dónde, acompañando a la aviación israelí. Entonces, creo que el desbalance de la guerra convencional es tal que esa ya no la vamos a ver. Y terminaría esto por empoderar más a Israel y desde luego a Estados Unidos, ¿no? Sí, en términos de su exhibición de fuerza, de potencia militar. Sergio, gracias. Manuel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, querido Ricardo. Gracias. Hasta mañana. Pásela.